Nosotros continuamos con nuestra serie de estudios que tienen que ver con seguir al Señor. Y hoy el tema es un poco sugerente, porque tiene que ver con esto que es la letra pequeña y lo típico, ¿no? Usted contrata un seguro médico, un seguro para su vehículo, y cuando le están ofreciendo, mire, es la cosa más grande y lo más increíble que en la tierra se haya inventado, ¿no? Y usted casi que ve eso como una especie de fondo de inversión donde usted va a tener toda la plata cuando le acontezca algo. Pero sucede que en la letra pequeña del contrato dice cosas como estas, de que el valor total será cubierto si su accidente ocurre el 29 de febrero de un año bisiesto. Ya, si usted está conduciendo un carro de color rojo entre las 2 y las 3 de la mañana en una intersección del centro de la ciudad y su carro es chocado por un carro de un funcionario del gobierno. Solo en esos casos aplicará, ¿no? Y por lo general hay ese entendimiento de que es la letra pequeña del contrato. Nos vamos a dar cuenta con Jesús a lo largo de este acercamiento al Evangelio de Marcos, de que Jesús supo plantear todas las cosas en un principio sin esconder absolutamente nada, pero que sí había un proceso en el cual el corazón de la persona era preparado para poder llegar aún hasta los costos más altos de seguir a Jesús. La semana anterior nosotros estuvimos revisando un poco de este tema de cuál es la vestimenta de un cristiano, y tenemos que recordar un poco esto de aquí. La iglesia naciente, ¿se acuerda? Ese grupo que arranca con 12 personas, que luego ya son 120, que luego Pedro predica y se convierten en 3,000, y ya es un conglomerado más o menos grande de gente. Esa gente primero era enseñada en el Evangelio. Inclusive aquí con usted hemos tocado el término técnico para eso, que es el querigma, o el núcleo central del Evangelio. ¿Y qué era lo que entendía la gente? Bueno, dentro de estos puntos que se convierten en los puntos principales del Evangelio, estos son los puntos no negociables del Evangelio y de la enseñanza de Cristo, tenemos como primer punto, y eso sí de forma muy resumida, Jesús ha cumplido todas las profecías y todas las esperanzas dichas a los antepasados. Dios se ha hecho carne, segundo punto. Tercer punto, mientras estuvo hecho carne en la persona de Jesús de Nazaret, siempre anduvo haciéndole el bien a la gente, sanando sus enfermedades, liberando a los cautivos por el maligno. Luego, Cristo murió y resucitó, conforme a las Escrituras. Siguiente punto, por lo tanto Dios lo ha hecho Señor y Juez de vivos y de muertos. Y sexto punto, viene por segunda vez y por eso llama a la gente a que se vuelva al Señor para recibir perdón de pecados. Esta era la enseñanza en la cual la iglesia naciente fue enseñada durante largo tiempo. Y como comenzamos a ver, creer en el Señor, entender el Evangelio, recibir el regalo de la gracia, comenzó a obrar cambios en el corazón de los individuos. ¿Por qué? ¿Por mero altruismo? No, porque ahora el Espíritu de Dios vivía en los creyentes, y ese Espíritu de Dios viviendo en los creyentes les hacía cambiar. Dios mismo estaba operando el cambio en el corazón. Cuando la iglesia comienza a madurar, ya pasa algún tiempo, quizás 1 década, 2 décadas, apóstoles como el apóstol Pablo comienzan a escribir en sus cartas, que son de los primeros documentos escritos en el Nuevo Testamento, y Pablo es el que suele usar estos términos como despójense de la vieja naturaleza y revístanse de Cristo en toda justicia, en toda santidad, conforme a la verdad. Entonces de allí es que en el domingo anterior pudimos acuñar este pequeño acróstico donde se ve las características de las vestiduras de un cristiano. Me acordaba de un refrán que a veces dicen cómo te ven, te tratan, ¿no? En todo caso, estas son las características de la vestidura de un cristiano. Y de una forma muy, muy simpática logramos poner allí cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu, digamos en lenguaje actual, ¿no? ¿Cómo se percibe que alguien es un seguidor del Señor? ¿Cómo se percibe que una persona sigue a Jesús? Esa persona es sencilla.
esa persona es humilde. Por lo general, la arrogancia y seguir a Jesús no van de la mano. El seguidor de Cristo es sencillo, es humilde. El seguidor de Cristo, tenemos allí indulgencia en nuestro acróstico, pero para ponerlo mejor, es perdonador. Sabe perdonar. ¿Por qué perdona? Porque ha sido perdonado. ¿Por qué puede perdonar? Porque entiende lo que es haber hecho algo y que Dios me perdone. Y entonces ya puede perdonar si ha entendido bien el perdón de Dios y lo ha recibido. El cristiano es noble, es bondadoso. Es decir, que todas sus decisiones y todo lo que hace siempre apuntarán hacia el bien del otro. Eso es vestiduras de un cristiano. Y la siguiente letra, ¿qué tenemos? Compasión. Acuérdese que compasión no es sentir pena. Siempre en el texto bíblico el término compasión tiene que ver con que yo veo una necesidad, yo veo algo que no está bien, algo que está funcionando mal, ya sea en la sociedad, en otra persona, y voy a hacer todo lo posible por hacerle bien, por mejorarle, por tratar de ayudarlo en su situación. La compasión siempre implicará acción. Si la compasión no tiene acción, no es acción, es pena. ¿Nos hacemos entender? Compasivos. El cristiano es amable. Y esto va más allá de ser bien educado, o de decir buenos días, porque a veces puede venir alguien que nos cae mal, ¿no? No viene buenos días, ¿no? Pero el cristiano es amable. ¿Por qué puede ser amable? Porque Dios en su gracia me trató con amabilidad a mí. No me dio lo que yo merecía, pero sí lo que necesitaba me dio gracia. Entonces el cristiano puede tener gracia para tratar inclusive al enemigo. El creyente está vestido de amabilidad, longanimidad, traduce Reina Valera este término. Y esto tiene que ver con reflejar quién Dios es con mis acciones. Ser amable va mucho más allá de abrir la puerta. El creyente cristiano que sigue a Jesús es paciente. Pero hay una gran diferencia entre ser paciente y aguantón. En el término bíblico, la paciencia tiene que ver, es perseverante. El creyente persevera en la piedad, el creyente persevera en la gracia, el creyente persevera en aquello que es propio de las cosas de Dios. Y por último, en el gran acróstico, la semana anterior vimos de que vestirse de Cristo es vestirse de amor. Y no cualquier clase de amor, es el amor sin condición, es el amor a pesar de, es el amor que no ve barreras, sino que sencillamente se da todo. Ahora, claro, llegar a esto va a implicar todo un proceso donde Dios mismo va a trabajar eso en nuestras vidas. En la medida en que entendemos el Evangelio, en la medida que nos abrazamos en la gracia, en la medida que continuamos este caminar. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, nos topamos con una porción interesante que si a usted le gusta leer puede ir al Marcos capítulo 8, desde el verso 27 hasta el verso 38, es lo que vamos a leer hoy día, e ir haciendo las pausas necesarias allí. Pero cuando estamos frente al Evangelio de Marcos, y hacemos un pequeño paréntesis histórico, ¿ya? El Evangelio de Marcos se escribe a inicio de la década del 60. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Eso alguien puede decir, ¿y eso qué importa? Eso importa muchísimo. ¿Por qué? Porque si la iglesia arranca aproximadamente en el año 30 después de Cristo, más o menos, y la iglesia tiene un inicio donde la gente comienza a ver los cambios de este grupo de gente diferente, a medida en que este grupo crece y la gente comienza a ver ¿qué es la filosofía que está detrás de ellos para vivir, para andar, para predicar? Sucede que comienzan a darse roces con el contexto. ¿Cuáles son los roces? Pues el mundo, de forma general y durante toda la historia, siempre ha decidido según tres cosas. Y eso lo explicaría Juan en su primera carta. No entraremos en detalles, pero el mundo siempre decide las cosas según la arrogancia o según mi propio beneficio, cuando yo hago que las cosas funcionen para mí. Esa es la sociedad donde vivimos. La sociedad en que vivimos es arrogante en sí misma, por naturaleza. Decide las cosas para el bienestar egoísta de aquel. El mundo es arrogante.
La filosofía del mundo también es hedonista. Siempre busca el placer. Si es placentero, lo hago. Si no es placentero, lo dejo de hacer. El mundo en que vivimos es así. Y por último, el mundo es materialista. Todo se decide en función de bienes, riquezas o lo que sea más conveniente en términos materialistas para mí. Entonces, cuando esta pandilla de cristianos que arrancaron con 12, 120, 3,000 y se comienzan a regar por todo el imperio, comienzan a sufrir oposición. Porque ¿cómo es posible que prediquen amor sin condición? Porque ¿cómo es posible que en sus principios no esté ni la retribución ni la venganza? Porque ¿cómo es posible que asuman que el Mesías, que un hombre crucificado pueda dar perdón de pecados? Porque ¿cómo es posible? Puntos suspensivos y la lista aumenta. Entonces llega un punto en que esta iglesia del primer siglo está en franca oposición con la filosofía del mundo de aquel entonces, que es tan igual a la filosofía del mundo hoy en día. Es arrogante, es hedonista, es materialista. Y entonces, frente a esa realidad complicada, el apóstol Pedro comienza a escribir. Hemos conversado en otras ocasiones que ¿quién es el autor del Evangelio de Marcos? Pedro. Porque Juan Marcos, el autor del libro o el que escribe el libro, no es discípulo de primera generación. Juan Marcos es discípulo de segunda generación. Pero el relator que está detrás del Evangelio es Pedro. Toda la forma de escribir el Evangelio huele a Pedro. ¿Y cómo podemos decir eso? Simple, porque Pedro escribe 2 cartas. Entonces los eruditos ven que el lenguaje de Marcos se parece al lenguaje de las cartas de Pedro, entonces se puede asumir bien que es el apóstol Pedro que está atrás. Entonces Pedro comienza a escribir y Pedro recoge en este primer evangelio en ser escrito para una iglesia que ya está entrando a la madurez, recoge una conversación de Jesús con sus discípulos, donde se habla del costo de seguir a Cristo frente a un mundo que con sus valores, su filosofía y su manera de ser está en contra de Dios. Y el tema de la conversación arranca en un lugar muy sugerente. Cuando usted lee el verso 27, usted se dará cuenta de que hay un lugar allí que se menciona. ¿Cuál es ese nombre? Hay una ciudad. ¿Lo puede leer? Cesarea de Filipos. Una ciudad increíblemente romanizada. Hay edificios públicos del imperio. Hay también grandes templos para la adoración pagana. Y la conversación que arranca Jesús con una pregunta, y la pregunta también queda en pie para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién dice la gente que yo soy? Muy bien. Entonces la misma pregunta queda en pie para nosotros en el día de hoy. ¿Qué dice la gente que es? ¿Quién es Jesús? Los discípulos comienzan a responder de una forma variada y las respuestas usted las tiene en el siguiente versículo. Entonces le comienzan a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Vaya usted a ver esa leyenda urbana, cómo habrá sido, ¿no? Porque a Juan le decapitaron la cabeza. Acuérdese que la cabeza de Juan se la dieron a la señorita Salomé y el cuerpo se lo llevaron los discípulos a enterrar. Entonces, las leyendas urbanas hacen de todo. Probablemente pensaron de que mágicamente se unió la cabeza y resucitó Jesús, ¿no? Pero no era Jesús. ¿Qué más decía la gente en cuanto a Cristo? Otros dicen que tú eres Elías. Pensaban que aquel profeta llevado en carrozas de fuego tenía que regresar otra vez a la vida. Entonces, entonces este Jesús es Elías. Como Elías no se murió, entonces vino otra vez en la persona de Jesús. Locura. Y otros también, quizás unos un poquito más centrados, decían, este es un profeta que está entre nosotros. Y ahora Jesús lanza la siguiente pregunta a sus seguidores y les dice, y ustedes, en el verso 29, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahora, debo de entender que en este relato de Marcos, los discípulos, esa pandilla de 12, ha visto a un Jesús dar de comer a miles, con 5 panes y 2 peces, el almuerzo de un joven en ese entonces.
Ha dado de comer en otra ocasión también a multitudes. Ha estado con ellos en una barca en el lago de Galilea, se desató la tormenta y la naturaleza le obedece y le hace caso. Ellos ya tienen muchas evidencias acerca de quién es el que está con ellos. Y entre ellos sale nuestro amigo, quizás el más intempestivo y algo bocón de esa pandilla, que era Pedro. Entonces Pedro responde: tú eres el Mesías. Hermano Tito, pero la Biblia dice Cristo. Es que Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías. Mesías literalmente significa ungido, es decir, la persona a quien Dios ha escogido para hacer su voluntad, en este caso la salvación. Entonces Pedro piensa que le van a poner una estrellita aquí en la frente por haber dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rescata el Evangelio de Mateo, otra frase dicha por Pedro. Ayudémonos un poco con el Evangelio de Mateo, porque Jesús inmediatamente le dice: esto no viene de carne ni sangre, Reina Valera, en criollo castellano. A ti jamás se te habría podido ocurrir semejante cosa. Solo mi Padre que está en los cielos te lo pudo haber dicho, pero de ti jamás habría salido semejante cosa. Y luego comienza Jesús una parte interesante en su respuesta. Tú eres una piedrita, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, hablando el Cristo de sí mismo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pare un ratito el carro. ¿En qué ciudad estaban? Cesarea de Filipos. Y sucede que cuando usted visita Cesarea de Filipos, existe un lugar geográfico dentro de esa ciudad que tenía por sobrenombre las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque ese lugar quedaba cerca de un despeñadero. ¿Y a quién se despeñaba? A las víctimas, ya sean toros o ya sean becerros, que se ofrecían en el culto pagano. Y oh sorpresa, los templos paganos estaban al lado de los edificios del gobierno romano. Entonces, hablar de las puertas del Hades para los discípulos fue muy sugerente y muy informativo. ¿Por qué? Jesús les está diciendo: la religión falsa no va a prevalecer contra la iglesia. Los poderes de facto no van a prevalecer contra la iglesia. Las filosofías que a veces traen, qué sé yo, los caudillos o los falsos profetas de religiones que se aprovechan de la gente, no prevalecerán contra la iglesia. Y es la locura histórica. Subieron césares, bajaron césares, subieron gobernantes, bajaron gobernantes, cayó el imperio y la iglesia sigue en pie. El imperio romano se divide en Oriente y Occidente, los dos partes caen con el tiempo y la iglesia sigue en pie. Y se inician guerras y persecuciones por todo el mundo y la iglesia sigue en pie. Y pasamos guerras mundiales y la iglesia sigue en pie. Y en China quisieron exterminar el cristianismo y hoy es un hervidero de cristianos. La iglesia sigue en pie. La Rusia socialista y comunista mandaba matar pastores cristianos y sacerdotes y la iglesia sigue en pie. Y hasta el día de hoy podremos decir, se levanta el Estado Islámico en Siria, en Irak, en Irán y en todo ese sector del Medio Oriente y los cristianos siguen en pie. Perseguirán el cristianismo en Bolivia, ya mataron un pastor, han avaliado gente en una iglesia católica y la gente de la iglesia seguirá en pie solo porque Jesús dijo, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Levántese presidente quien sea caudillo quien sea, se levanten religiones falsas, la iglesia seguirá en pie. Pero esta realidad solo se puede llevar a cabo si la iglesia entiende su misión, su visión, y también si entiende que pueden haber costos a lo largo del camino.
Entonces, teniendo claro de que por si acaso Cristo no estaba revelando el quinto círculo del infierno de Dante con las puertas del Hades, sino que tiene que ver más con una concepción de las cosas del primer siglo, entonces podemos seguir con el texto. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Marcos 8:30 tiene algo interesante. Porque después de semejante declaración, que podía haber causado una revuelta, porque acuérdese, estas preguntitas, ¿con quiénes son primero? Con los 12, los que están allí. Shh. La gente, ¿quién dice que yo soy? ¿Qué han escuchado? Fulano, mengano, prensejo, ya, chévere. Ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Sale Pedro, ¡tú eres el Mesías! Entonces Pedro, que asumía que le iban a poner una estrellita en la frente, probablemente esperaba, muy bien, proclámenlo a las multitudes, nos levantamos contra el imperio. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Shh. No lo digan a nadie, porque el reino de los cielos no avanza con esa forma de propaganda, ni con la forma en que los hombres por lo general actúan. Shh. No diga nada. Sea feliz, no diga nada. Y lo lindo de este pasaje de Marcos es como que cada versículo es una escena dentro de lo que acontece. Si usted ve el versículo 31, usted está en una siguiente escena donde más o menos Pedro le dice, Maestro, ¿podemos conversar en privado? Entonces está la multitud, están los 12, los 11, y acá se viene Pedro con Jesús. ¿Y qué es lo que dice el texto? En el verso 31. Jesús comienza a decirle a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir y que sea entregado en manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, de toda la gente de aquí de la religión. ¿Y qué tienen que hacer con él? Es necesario que lo maten. Chuzo, a ver, espérate un ratito. Yo te acabé de decir que tú eras el Mesías. Y ojo, para la gente de esa época había leyendas urbanas acerca del Mesías. Decían cosas como estas, el Mesías jamás puede morir. Entonces jamás se imaginarían que su Mesías muera. Y Jesús les acaba de decir, es necesario que me maten. Luego Jesús hace uso de ese término Hijo de Hombre, que estos judíos que conocían bien su Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de un profeta Daniel que describía a este personaje, el Hijo del Hombre, como alguien de cuyas manos salen rayos, sus ojos son como llamas de fuego, los pies arden como el metal en la hornaza? O sea, un personaje invencible, terroríficamente poderoso. Y aquí Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que morir. Como las cosas no están funcionando bien según la conciencia de Pedro, entonces Pedro se lo lleva a Jesús, ¿se acuerda? Se lo aparta, se lo lleva a otro lado. ¿Y qué es lo que comienza a hacer Pedro con él? El siguiente versículo. Es súper interesante el término que nuestras Biblias acuñan en el verso 32. Habló de esto Jesús con toda claridad, Pedro se lo lleva aparte, ¿y qué comienza a hacer? O sea, el texto no dice, le sugirió, le conversó, le compartió, le expuso su parecer. No, el texto no es educado allí, el texto es, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Que eres loco? El Mesías no muere. Así nos han dicho. El Hijo del Hombre es poderoso. ¿Qué estás loco? Revisa tu teología, Jesús. Tú sabes que con lo que acabas de decir podemos levantarnos todos y cambiar la historia. Oye, de retro con esas palabras, ¿ah? Así no va. Ahora hay que entender que Pedro tenía esas expectativas todas gubernamentales en su corazón. Entonces asumo que en la mente de Pedro estaba, que claro pues, si este se levanta, ¿quién es el segundo a cargo? Si yo soy Pedro. Yo lo descubrí. Yo soy el manager de él.
Yo dije que él era el Hijo del Dios viviente. Yo manejo todo su perfil, todas sus cuentas. ¿Quieren andar con él? Ven conmigo. Pero Jesús lo mata con esos dos comentarios. No se lo digas a nadie. Shh. El Hijo del Hombre es necesario que muera, que lo maten y que luego al tercer día resucite. Claro, todo esto ya estaba en las Escrituras, pero los discípulos no lo entendían. Y acontece algo. En medio de esa retada que nuestro amigo Pedro le da al Señor, la respuesta de Jesús es contundente. Se voltea a los discípulos, rompe ese espacio chiquito entre Pedro y él y vuelve a los discípulos. Y se lo queda mirando a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Por si acaso el texto de Marcos no está interesado en decir si es que a Pedro lo poseyó Satanás o alguna cosa así. ¿Ya? En el texto de Marcos, por si acaso, un texto muy judío, el término shaitán era una palabrita que significaba fiscal. Por favor, no hagan ninguna alusión personal al fiscal general de la nación de ningún país, incluido el Ecuador, ¿ya? Pero el término legal para fiscal en el mundo hebreo era la palabra shaitán. Producto de ese acercamiento es que después shaitán se convierte en acusador. Entonces, Jesús tiene que detener toda esa sarta de comentarios fuera del lugar que dice Pedro. Más o menos, ¿sabes qué? Estás hablando como el mismo acusador. ¡Cállate! No sigas con eso. Y ahí, en su respuesta contundente, Jesús establece dos principios que estarán siempre en constante oposición. ¿Y qué es lo que le dice? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino que tú piensas en las cosas de los hombres. Y oh sorpresa, porque Pedro, con todas sus expectativas de poder, no le importaba usar la vida de Cristo para su propia conveniencia, para validar lo que él asume que es real, para validar, qué sé yo, su autoridad o por lo menos la perspicacia de su respuesta. Pedro en ese momento no está interesado en ninguna otra cosa que validarse a sí mismo, de lograr lo que él quiere a expensas de otro. Y aunque nos suene un poco crudo en la vida de Pedro, nosotros solemos ser así. Y en ocasiones en nuestros diálogos, cuando hablamos de que tenemos una oportunidad de lograr A, B o C situación, sucede que para lograr eso, yo me estoy aprovechando de otro para mi propio beneficio. ¿Qué diría Jesús frente a una realidad así? Apártate de mí, acusador, porque tienes la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Y se acuerda lo que dijimos en un principio? 3 características que pueden resumir la filosofía de cómo el mundo, que rechaza la gracia y rechaza la verdad, tiene. En el mundo todo se decide por arrogancia. En el mundo todo se decide por placer. El mundo es hedónico y el mundo es materialista. Nuestro amigo Pedro entró a jugar con una de estas 3. ¿Qué cosas? No solo él, sino nosotros también. En todo caso, Marcos 8:34, y este es el punto donde uno se da cuenta de que Cristo no esconde nada en el contrato de seguirle, sino que antes bien lo expone todo. Y entonces a la multitud que probablemente tiene estas expectativas y que por si acaso la religión actual también ha ayudado a exacerbar estas expectativas que son conforme a los hombres. Entonces, hoy tenemos cosas como estas, ¿no? Sigue a Jesús y tú tienes casa, dama, chocolate. No, si tú eres soltero, visualiza a la mujer de tus sueños, nórdica, noruega, sueca, qué sé yo, visualízala, ¿no? Y una vez que la visualices, decrétala en el nombre de Jesús para ti. A eso fue reducido el Evangelio, ¿no? Que tú llegas a Cristo y paras de sufrir, los problemas se acaban y ya no hay nada.
como el meme. No entiendo. Entonces Jesús tiene que lidiar no solo con la forma de pensar de Pedro, sino también con esas expectativas medias raras que habían en aquel entonces y que también hay en el día de hoy. ¿Y qué es lo que les dice? El verso 34 es fuerte. Llamó a la multitud, a todos, incluidos los discípulos, ¿y qué les dice? Si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. ¿Y hacer qué cosa? Y tomar su cruz y seguirme. Ahora, claro, para usted en el siglo XXI, año 2018, domingo de consulta popular, hablar de la cruz es, imagínate que vi una cruz que hicieron en Martita, tiene diamantes, si no tiene plata te la pueden poner circones, pero es a 3 oros lo máximo, te combina con todo. Pero nuestros discípulos crecieron con un señor llamado Poncio Pilato y otro señor llamado Tiberio, que era César. Y lo interesante con Poncio, que era el amigo más cercano de los discípulos de Jesús, es que Poncio todo lo resolvía crucificando. Me caes mal, cruz. Te vestiste feo, cruz. La esclava preparó mal el arroz, a la cruz. Y no es como en las películas, donde uno ve de que, ay, mira, la pasión, ¿verdad? En el mismo día bajaron a los muertos. No, los romanos eran expertos en operaciones psicológicas. Entonces crucificaban a la gente, la cruz era una posición tan especial que podían durar 4 o 5 días mal respirando, sufriendo, hasta que morían de un colapso en todo su organismo. ¿Y los romanos que lo bajaban piadosamente para darle cristiana sepultura? No. Roma dejaba las cruces al descubierto para que los cuerpos se podran y vengan las aves de carroña y se coman los cadáveres en público para que a nadie se le antoje irse en contra del imperio. Operaciones psicológicas. Eso hacía Roma. Y entonces sucede que en primera instancia Jesús les dice, ¿saben algo? Los poderes y los gobiernos de este mundo, la religión falsa, la religión que te manipula, la religión que te vende esperanzas que no son reales, nunca van a prevalecer contra la iglesia. Pero para que eso se logre, la iglesia tiene que abrazar la cruz. Y como dijimos, Marcos se escribe a inicios de la década del 60. Y ya la persecución comenzó a demandar mártires que morían por la obra de Cristo en sus corazones. Y ya vamos a hablar un poco más de eso luego. Pero era tal la convicción que ellos tenían, que si usted revisa por lo menos los mártires que están en la Escritura, o si usted lograse revisar, hay un libro que se llama El libro de los mártires de Fox, con $X. Usted se va a dar cuenta algo en los mártires de la iglesia. Nunca fueron a la muerte apenados. Ay, pobrecito yo, jamás. Nunca fueron a la muerte apenados. Inclusive el libro de los Hechos, cuando una vez a Pedro y a Juan le dan una golpiza, que a veces uno lee tan rápido, ¿no? Pedro y Juan estaban predicando el evangelio, lo mandan a llamar los sacerdotes, la gente del Sanedrín, y ¿qué es lo que les dicen? No vuelvan a hablar más en el nombre de ese Jesús, a ese lo matamos, ¿por qué siguen hablando en nombre de él? Y Pedro le dice, ¿sabes qué? No vamos a detenernos. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y así tú seas el sacerdote, no te vamos a hacer caso, porque es mayor la esperanza que tenemos. El libro de los Hechos dice de que inmediatamente los agarraron y les metieron una golpiza. Ahora, una golpiza no es, ándate y sé feliz. No, es agarrar varas y caerles a palazos hasta que no puedan más estar en pie. Y en ocasiones había que sacar a la gente arrastrando porque no podía con su propia vida. Cuando los discípulos sobreviven a la golpiza, el libro de los Hechos anota, y se sintieron gozosos de haber sufrido por la causa de Cristo. Porque llegaron a tal convicción de la gracia de Dios, del amor de Dios y del plan de Dios, que irse en contra del sistema del mundo ya no les importaba.
El miedo al gobierno se perdió, el miedo a la religión falsa se perdió, el miedo a la filosofía que gobierna la sociedad se perdió, porque la gracia de Dios era mayor. Entonces, al leer esto de aquí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Las multitudes comienzan a entender que si bien el plan y la gracia de Dios es hermoso, pero moverse en esta sociedad va a tener un costo, porque la filosofía de los sistemas de este mundo están en abierta oposición con la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que tu doctrina te diga que ames sin condición? ¿Cómo es posible que tu doctrina diga que perdones y no te vengues? ¿Cómo es posible que tu doctrina cambie el corazón? ¿Quién tiene derecho a hacer eso? Pero la iglesia sabe a quién sigue. En todo caso, el discurso de Jesús continúa porque está hablando con las multitudes y les dice, porque aquel que quiera salvar su vida, en el verso 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, y eso ya repasamos al inicio, ¿se acuerda? Los 6 puntos básicos para entender el Evangelio. ¿Qué va a acontecer con ese? Salvará su vida. Y aquí viene un punto interesante, porque la declaración de Jesús nos hace pensar otra vez en el Evangelio. Y sucede entonces que cuando la iglesia, cuando yo entiendo el Evangelio y profundizo en él y lo entiendo y me abrazo de la gracia y del amor de Dios, comienza a generar en mi corazón un vínculo con el Señor indestructible. ¿Indestructible en qué sentido? ¿Usted conoce su historial bélico? ¿O no? ¿Lo conoce? Claro. Hay cosas que ni su esposo sabe, pero usted sí. Hay cosas que ni su esposa sabe, pero usted sí. Hay cosas que ni sus hijos saben o ni sus padres saben, pero usted sí. Todos conocemos nuestro historial bélico. Y cuando nos enfrentamos a la gracia de Dios, sucede que Dios hace de nuestro historial bélico nada, por efecto de su perdón. Y frente a esa realidad de amor, mi corazón comienza a entender fidelidad. La fidelidad a Dios no es algo que se impone, es algo que se genera a medida que yo voy entendiendo su Evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará. ¿Por qué? Porque si pierde su vida a causa de mí y del Evangelio, que es eso que transforma el corazón, si perdemos nuestra vida por esta causa, entonces la estamos ganando. Porque ya no estamos viviendo la vida conforme, como decía el texto, a los hombres, sino según la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Ahora espérese, no se preocupe por algo. No vaya a pensar que de aquí a mañana va a venir algún comando medio raro y nos va a aniquilar a todos aquí adentro, ¿ya? Pero algo sí le puedo dejar en claro. Dios se va a tomar el tiempo en generar en su corazón y en mi corazón ese entender el Evangelio de su gracia hasta que esa fidelidad se forje de tal manera que llegará algún momento indicado donde yo voy a tener que decidir si hacer las cosas conforme al Señor o si hacer las cosas conforme al mundo, a los hombres. Y no se olvide las 3 características, ¿no? Arrogante, hedonista, materialista, como es nuestra sociedad el día de hoy. Ahora, lo que interesa aquí es que Jesús utiliza estos términos, la vida, el alma, y el verso 36 y 37 nos mete en eso y los pone a pensar. A ver, piensen multitud, piensen discípulos, ¿de qué le sirve ganar al hombre todo el mundo si se pierde su alma en ese caminar?
si se pierde su alma en esa búsqueda, ¿de qué sirvió? Entonces, si el mundo habla de arrogancia, placer y el materialismo brutal, entonces pensemos, he llegado a la cima de donde estoy haciendo harina del resto. He llegado al punto más alto de poder donde lo ejerzo con mi arrogancia y para mi propio beneficio. Jesús dice, ¿de qué te sirve haber alcanzado todo eso que hasta podrías llamar éxito si tu alma se perdió en el proceso? La respuesta lógica a esa pregunta es, no sirve de nada. ¿Qué precio le puede poner el hombre a su vida? ¿Qué puede dar a cambio de su vida? Y el punto interesante es que cuando hablamos de la vida, nosotros pensamos que la vida es nuestra. Entonces es mi alma, mis cosas, mis asuntos. Y en mi alma, mis cosas, mis asuntos, nadie se mete. Nadie se mete. ¿Por qué? Porque son mi alma, mis cosas y... Pero sucede que el Evangelio hace algo. El Evangelio sí se mete con tu alma, con tus cosas y con tus asuntos. Porque sabe el Señor que tú no sabes y yo no sé cómo se maneja eso. Pero Él sí. Y lo interesante es que cuando nos abrazamos de la gracia de Dios y hemos comenzado a entender este Evangelio, esta causa de Cristo, este Evangelio de gracia, ya el alma ya no es nuestra. Hubo una transferencia de dominio. Usted ya no se pertenece a usted. Entonces ya no es su alma, es el alma que le pertenece a Él. Ya no son sus cosas, porque las cosas suyas le pertenecen a Él. Y ya no son sus asuntos, porque ahora sus asuntos, cada uno de ellos, le pertenece a Él. Y el Evangelio va a entrar a todos los asuntos. Aún el que usted y yo creamos que lo tenemos bajo llave, para que nadie lo sepa. Gran problema entonces. Continuamos con el texto. Continúa Jesús con esto y les dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación, y miren la validación que hace Jesús, súper judío el lenguaje, en esta generación adúltera y pecadora, otra forma de referirse a la sociedad actual. ¿Cómo era? Arrogante, hedonista, materialista. Gracias, si han estado atendiendo, por lo menos uno. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esa es la segunda venida. ¿Qué acontece con esto? Sí, va a llegar el momento, y Dios sabe cuándo es ese momento, en que nuestra fidelidad a Él tendrá costo. Pero no quiero que usted vea esto del costo como algo que usted está haciendo para agradar más a Dios. No sé si me hago entender. Porque nosotros hemos sido aceptos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Así que la parte de la aceptación ya está resuelta. Usted y yo somos aceptos por medio del amado, que es Cristo Jesús. Entonces no es tanto de pagar un costo de que yo se lo estoy pagando a Dios. No, hablar del costo es hablar del efecto lógico de que la vida en Cristo está en franca oposición con los valores del mundo, con los valores de la sociedad que nos rodean. Y cuando nos enfrentamos a esa oposición por estos valores contradictorios, es entonces donde uno está dispuesto a asumir el costo de seguir a Jesús. Entonces, tenemos a pastores en Bolivia que no se someten a la ley que les prohíbe la predicación del Evangelio dictada por el presidente Evo Morales, y pastores que ya pueden poner el pecho frente a las balas porque los están mandando a matar. Y ese ejemplo es cerquita, aquí nomás, en Bolivia. Entonces tenemos cristianos en Siria
que han entendido tanto el valor de la gracia y el amor de Dios, que asumen con toda la madurez del caso que maten a su familia frente a sus ojos, que quemen sus casas, que los manden solo con la ropa que les entra en la mochila, a vagar por el mundo, a ver qué país los acoge, solo por causa del amor a Jesús. Pero para llegar a eso, primero el Evangelio tiene que entenderse, tiene que amarse, y uno mismo va a ver el cambio que Dios hace en nosotros. Usted conoce su historial bélico, y yo también. Y cuando lleguemos a entender que la gracia de Dios no tiene precio, asumir esos costos será nada. Ahora, probablemente no estamos en una situación como la de Bolivia. Probablemente no estemos en una situación como la Rusia comunista. Probablemente no estemos en una situación de la capital alemana detrás de la cortina de hierro. Quizás no estemos en una situación así. Pero algo sí le voy a decir. Si bien la salvación no cuesta nada, pero ya hemos hablado mucho del costo de seguir a Jesús, y por si acaso fue un concepto que Jesús nunca se lo escondió a sus discípulos. Pero con el tiempo, en esta relación con el Señor, vas a sentir que es un imperativo moral. ¿Sí? Pero no porque alguien te dijo, no hagas esto, deja de hacer lo otro. Esta es la lista de sí, la lista de no. No. Porque la fidelidad no se genera por obligación, la fidelidad se genera por convicción. Entonces llegará el día en que cuando tú tengas que tomar una decisión, tal va a ser la intervención de Dios en tu vida que vas a decidir por las cosas que son según Cristo y no según el mundo. Imagínate que algún día te llamen, qué sé yo, de alguna empresa que presta servicio de televisión y te dicen, mire, te vamos a pagar chorro de plata, ¿no? La millonada, te vamos a pagar tanto al mes, un número con 3 ceros al lado, mensuales. Pero lo que tú tienes que hacer es supervisar la programación para adultos XXX todos los fines de semana. Tienes que ver cuántos usuarios estadísticamente se meten a ver qué películas para esas darles mayor propaganda en las redes o cosas así. ¿Qué hace? El mundo dijera, es lo máximo. Vas a tener internet gratis, pornografía gratis y un salariazo por eso. Estás hecho. Pero cuando ya la fidelidad al Señor se ha forjado aquí adentro, le podrás decir ese cheque que destila bastantes ceros, no, mi sueldito me alcanza bien para mi casa, no necesito de eso, porque ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma en eso de allí? ¿Sentirás un imperativo moral? Otra cosa que te va a pasar es que vas a sentir que eso es como una muerte. Y claro que es una muerte. Porque probablemente en tu cabeza ya te hiciste la película de todo lo que puedes hacer con ese cheque lleno de ceros. Y tendrás que morir a esa realidad. Tendrás que morir. Pero qué lindo que en medio de eso las palabras de Jesús sean, si pierdes la vida, si pasas por esas muertes, a causa mía, te lo garantizo, estás ganando tu vida y no la pierdes. ¿Se sentirá como una muerte? Claro, eso es parte de abrazar la cruz. Y el Señor te va a permitir llegar en el momento adecuado a momentos definitorios. Tendrás que tomar la decisión, pero no creas que vas a estar solo. Porque cuando tengas que tomar la decisión dura, quizás, de decidir las cosas según Cristo, del otro lado estará la mano extendida y marcada del crucificado para hacerte salir adelante en la decisión que es según sus principios y no los del hombre. Así que no estás solo. La salvación es gratis, no cuesta nada, pero debemos estar listos también para asumir el costo. Y Dios se encargará que esas situaciones lleguen en el momento indicado. Porque Dios sabe cuándo nuestro corazón estará listo para enfrentar algo así.
Mientras tanto, disfruta tu relación con el Señor, profundiza en el Evangelio, que el Evangelio intervenga todo en tu vida y no te olvides que la invitación sigue siendo: síganme, solo sígueme, que no te importa el resto, solo sígueme. Vamos orando, ¿le parece? Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Te damos gracias, Señor, por la obra que tu Espíritu hace en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros tiene una historia única, particular, irrepetible, maravillosa, de cómo tu Espíritu ha obrado cambios en nosotros. Enséñanos a amar la entera dimensión de tu gracia y de tu amor para nuestras vidas. Enséñanos a amar este Evangelio que cambia el alma, cambia el corazón, y aún así, Evangelio que está en completa oposición a los principios que rigen este mundo. Y gracias, Señor, porque obrarás en nosotros la fidelidad. Se generará la fidelidad en el corazón por nuestra relación contigo. Y cuando lleguen esos momentos definitorios, permítenos contemplar la mano de aquel que ya fue a la cruz y que soportó la muerte y el oprobio, y que con gozo nos extiende la mano y nos sigue diciendo: que te importe el resto, tú solo sígueme. Oramos, Señor, por estas votaciones de consulta que tenemos, y más allá de cualquier postura con respecto a las preguntas, oramos por nuestra nación, oramos por tiempos de paz, oramos por tiempos de calma, de bienestar para todos. Oramos porque tu iglesia se extienda compartiendo tu palabra y haciendo la obra que nos encargaste. Oramos para que tu salvación sea sobre quienes gobiernan y sobre quienes ocupan los lugares de autoridad que tú diseñaste, que se arrepientan, que se vuelvan a ti y que se vean a sí mismos como personas a tu servicio y para el bien de la sociedad. Gracias por estar con nosotros, y vamos a votar de aquí. Permítenos, Señor, volver con tu seguridad, con tu protección. Y esta semana está en tus manos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.